capacitación básicamente es del conocimiento de este aplicativo que ustedes ven en pantalla, que es nuestro sistema de consulta de jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. Para entrar al aplicativo tenemos dos opciones en la página de la Corte. Entonces vamos a hacer la entrada por la página de la Corte Suprema de Justicia y miramos las dos alternativas por donde podemos ingresar a ese aplicativo. Entonces digitamos Corte Suprema de Justicia y en la página principal de la Corte Suprema vamos a encontrar este menú. En este menú, en esta parte donde dice jurisprudencia, se despliega un mensaje que dice sistema de consulta de jurisprudencia. Ahí simplemente damos clic y ahí encontramos nuestro aplicativo de consulta. E igualmente, en la parte inferior de la página, del inicio de la página de la Corte Suprema de Justicia, en la parte inferior hay un menú donde se despliegan las diferentes relatorías de la Corte Suprema de Justicia. Y en este está nuestro espacio de la relatoría. Ahí vamos a encontrar en la primera opción de búsqueda el aplicativo de consulta y ahí lo podemos también dar clic y se despliega igualmente el aplicativo. Ya como tal en la página, posteriormente podemos hacer una visualización cuando terminemos la reunión y les mostraré qué más opciones hay en el espacio web que tenemos de la relatoría en la página de la Corte Suprema de Justicia. Por ahora vamos a iniciar la capacitación respecto al uso de este aplicativo. Inicialmente vamos a hacer como un barrido de esta parte izquierda de qué más es lo que contiene cada campo y cómo funciona. En este campo, por supuesto, van a encontrar todas las opciones de búsqueda y en esta parte vamos a encontrar los resultados, en la parte derecha. En los resultados también podemos hacer reportes y podemos mirar la titulación de las providencias, las consideraciones de la Corte y adicionalmente podemos hacer descarga de los archivos en estas tres versiones, archivo Word, archivo HTML y archivo PDF. Entonces vamos a hacer como la explicación de cada campo y posteriormente hacemos unos pequeños ejercicios de búsquedas, sea por un criterio específico o sea búsquedas combinadas. Para nosotros hacer búsquedas específicamente en la sala de casación laboral, siempre debemos señalar nuestra sala. Aquí en esta parte, en laboral, se despliega este menú y si queremos todas las salas, le damos clic acá y ahí se nos señala todas las salas. Pero si adicionalmente, como en este caso, que son casi siempre asuntos de sala, entonces siempre seleccionamos las salas y asuntos de sala. Cuando ustedes quieran, por ejemplo, alguna tutela, también simplemente le dan acá, y si sabemos que es de la sala de casación laboral y es una tutela. Pero por ahora vamos a hacer como la capacitación específica sobre asuntos de sala, procesos de casación y ordinarios en general. Aquí en este campo tema que encontramos todas las titulaciones que nosotros en relatoría hacemos, que nosotros los conocemos como descriptores y restrictores y que lo tenemos en una base de datos que se llama el Thesaurus. Ahí damos seleccionar y aquí encontramos los diferentes niveles que se llevan en la relatoría. Entonces hay 5 temas grandes que son laboral colectivo, más abajo encontramos laboral individual, vamos bajando. Aquí laboral individual de servidores públicos, otro es laboral individual de servidores particulares. El grueso de la sala de casación laboral, que son las pensiones, de invalidez, de sobrevivientes, de jubilación, de vejez. Posteriormente encontramos todo lo que es procedimiento laboral.
recurso de casación, por supuesto, y Sistema General de Seguridad Social en Salud y Sistema de Riesgos Laborales. Eso en general son los temas gruesos de la relatoría por donde se titulan y encuentra uno la opción de hacer búsquedas. Nosotros podemos simplemente acá dar clic y encontrar, se nos despliegan estos campos, estos niveles. El restrictor con su respectiva regla, el descriptor con su respectiva regla. Podemos seleccionarla y le podemos decir aceptar acá y hacemos la búsqueda por ese nivel. Cuando ya uno más o menos ha mirado esta selección y qué más temas hay, lo puede hacer a uno por ese lado y hace la búsqueda respectiva. Entonces ahí le va a encontrar las providencias que tienen esa regla. La regla que seleccionamos desde esta opción, ¿sí? Entonces, en este caso nos salen 3 resultados de esa misma regla. Pero si nosotros quisiéramos simplemente con una palabra específica hacer la búsqueda, pues le damos por ejemplo, régimen de transición. Si nosotros queremos hacer búsquedas exactas, le damos la palabra entre comillas. Entonces, por ejemplo, régimen de transición. Y si adicionalmente, por ejemplo, queremos acuerdo 049, entonces simplemente escribimos y, entre comillas, también acuerdo 049. Entonces lo colocamos así. Esto significa que nos busca tanto régimen de transición como acuerdo 049. Es las dos opciones las tiene que buscar. Entonces acá nos bajamos y le damos búsqueda. Ahí encontraremos 1400 providencias donde en la titulación se tiene acuerdo 049 y régimen de transición, ¿sí? Y así sucesivamente vamos desplegando los resultados con esta flechita. Estaba al principio y estaba al final. En el final siempre va la providencia más antigua, en este caso, por ejemplo, al 17 de julio del 2000. Y en la inicial está la providencia más reciente, que es del 21 de abril de 2021. Así vamos encontrando temas. Acá también podemos hacer conexión con la O. Si nosotros queremos buscar o régimen de transición o acuerdo 049. Si aquí nos salieron 1420 resultados, la búsqueda se puede hacer mucho más grande cuando es con el O. Entonces ahí hacemos acá la búsqueda y nos salen 5770 resultados porque busca o régimen de transición o de acuerdo 049 también. Entonces ahí encontramos todos los resultados por tema. Vamos a hacer así un ejemplo sencillo y después hacemos combinaciones generales. En este momento, cuando ustedes quieran hacer búsquedas por cualquier sala, porque de pronto en los proyectos que están elaborando, ustedes necesitan alguna providencia de la sala civil, simplemente aquí le cambiamos la búsqueda, ya no le decimos sala laboral, sino le decimos sala civil, y asuntos de sala, y buscamos la providencia por si tienen el número del radicado o si tienen el número de la providencia, ¿sí? Entonces ahí pueden hacer la búsqueda por cualquiera de esos criterios. También si necesitan alguna providencia de la sala penal o de la sala plena. Simplemente quitan la selección de laboral y colocan la selección de plena o la selección de penal o la de civil, ¿sí? Si es para asuntos de sala, si es para tutelas, entonces es el mismo proceso. Seleccionan la sala y le dan tutelas. Lo que les digo, en este momento nos vamos a centrar en nuestra sala de casación laboral y asuntos de sala. Entonces tenemos que quitar los criterios para que no se nos bloquee la búsqueda, porque si le damos acá, la búsqueda se nos bloquea. Entonces siempre tenemos que verificar que la búsqueda esté en nuestra sala respectiva, sala laboral y asuntos de sala. Listo. Ese sería, digamos, este campo de sala. En asuntos de sala, tutela, y por supuesto cuando le seleccionamos todos, nos sale tanto tutelas como asuntos de sala, asuntos ordinarios. En este asunto de relevantes,
es todo lo que la sala ha seleccionado como relevantes. Entonces, acá en la parte derecha van a encontrar un letrerito que dice acá relevantes y con una franja verde. Eso significa relevantes. Entonces, por ejemplo, si de este tema eran 5.770 registros, las relevantes pueden ser solamente 10. Y es una búsqueda que se minimiza para cuando necesitamos algún tema de específico para la sustanciación de nuestros proyectos. En la Gaceta Judicial, acá también podemos encontrar todas las providencias que están en la Gaceta Judicial desde 1956 a 1999. Lo único de la Gaceta Judicial que puedo decirles es que cuando ustedes quieren buscar el contenido del archivo, solamente lo podemos descargar en archivo PDF, solamente los de la Gaceta. Y las de la Gaceta Judicial y Gaceta del Trabajo, que también es desde 1946 a 1952. Entonces, todo lo que tenemos, en el momento tenemos aproximadamente de la Sala de Casación Laboral en solo asuntos de sala ordinarios, más o menos 69.000 providencias que pueden encontrar aquí en este aplicativo. Entonces, esas 69.000, ahí las van a encontrar. Ese es por búsqueda de Gaceta Judicial. Siempre que hagamos búsquedas generalizadas, siempre tenemos que mantener seleccionado aquí esta opción de todas. En buscar en, entonces tenemos la opción de buscar en texto completo, buscar por consideraciones, por asunto, por decisión o por parte resolutiva. Aquí funciona una solamente, no se pueden seleccionar dos. Tiene que ser una sola opción. Entonces, en texto completo, por ejemplo, ¿qué podemos encontrar? Si nosotros no tenemos como tema específico o datos, sino que tenemos una providencia que resolver algo sobre pensiones y adicionalmente eso que sea, por ejemplo, mesadas adicionales. Entonces simplemente acá, por ejemplo, le damos entre comillas al texto completo, mesadas adicionales, entre comillas, y de pronto aquí como para minimizar la búsqueda, así ponemos pensión, porque puede que esté en otros temas diferentes a las pensiones, las mesadas adicionales. Cuando hacemos la búsqueda así en texto completo, esta palabra, esta frase, mesadas adicionales, la vamos a encontrar en todo el texto completo, desde los antecedentes, el alcance de la impugnación, los cargos, la réplica, las consideraciones y la parte resolutiva, o sea, busca en todo. Entonces, por ejemplo, acá hacemos la opción de búsqueda y nos va a dar un resultado. Cuando busca por texto completo o por consideraciones, se demora un poquito la búsqueda, pero ahí da la búsqueda. Entonces acá encontramos 6.516 resultados donde el tema es general, es pensión, y en la parte del texto de la providencia hablamos de mesadas adicionales. Si nosotros queremos visualizar qué dice de mesadas adicionales, podemos desplegar aquí el archivo HTML. En este archivo HTML le damos control F, le decimos mesadas adicionales y ahí las vamos a encontrar en amarillo. A mí me parece que la mejor opción de visualización es por el HTML, precisamente porque acá lo podemos encontrar en amarillo las palabras claves que les dimos en la búsqueda por texto completo, ¿sí? Entonces, y aquí vamos seleccionando donde más dice mesadas adicionales. Exactamente ahí encontramos los resultados, ¿sí? Eso sería por texto completo. Pero si, por ejemplo, nosotros quisiéramos hacer la búsqueda en el mismo tema de pensión y mesadas adicionales, pero en las consideraciones, entonces la búsqueda va a ser mucho más pequeña porque es solamente lo que habla la Corte respecto a mesadas adicionales. De pronto, cuando es por texto completo, se habló muy levemente en los antecedentes sobre mesadas adicionales. Pero si vamos a buscar por las consideraciones, puede que este resultado nos reduzca mucho. Entonces vamos a hacer la prueba.
y esperamos un momentico que la búsqueda es demoradita. Y encontramos efectivamente que son solamente 737 resultados. ¿Cómo podemos mirar si esa providencia nos sirve? O por la titulación o por las consideraciones. En las consideraciones de la Corte vamos a mirar donde se resalte la palabra mesadas adicionales. Leemos el texto donde aparecen las mesadas adicionales y ahí sabemos si esa providencia sí nos sirve o no nos sirve para el proyecto que estamos desarrollando. Entonces, y ahí vamos haciendo la búsqueda así, vamos pasando, miramos la titulación y miramos las consideraciones donde aparece la palabra mesadas adicionales y miramos si efectivamente nos puede servir o no para lo que necesitamos. Entonces ahí se va reduciendo un poco más la búsqueda, ¿sí? Ya por consideraciones. De pronto vamos a hacer la búsqueda si en el asunto está mesadas adicionales. ¿Y qué es el asunto? El asunto es los problemas o el problema jurídico que la Corte va a resolver en sede de casación. Y ya el problema jurídico puede ser en sede de casación, también puede ser como en sede de instancia. Entonces, vamos a mirar si en pensiones y en mesadas adicionales el tema específico estuvo en el problema jurídico. Entonces, vamos a hacer la búsqueda por el asunto, mesadas adicionales y el problema jurídico. En este caso, baja la búsqueda a 21 providencias. Entonces ya es más fácil para nosotros leer 21 providencias que 2000 o 3000. Entonces ahí tenemos que vamos haciendo combinaciones de búsqueda. Entonces, por ejemplo, en esta, el asunto se resalta en la parte de abajo de la providencia al finalizar la titulación de la providencia. Entonces acá dice, el demandante pretende el reconocimiento de la pensión de vejez con las mesadas adicionales de junio y diciembre. Entonces esta búsqueda puede ser un poco más específica para lo que nosotros estamos proyectando. Entonces ese es un campo que puede reducirles mucho la búsqueda y especialmente que últimamente la Sala de Casación Laboral en su generalidad en la mayoría de providencias está colocando el problema jurídico. Antiguamente casi no se hacía, pero en la actualidad sí se está haciendo. En decisión. En decisión son unas decisiones que la relatoría estandariza como para efectos de estadística. Entonces acá en decisión encontramos las opciones de casa parcialmente, casa totalmente, no casa, confirma decisión en caso de los recursos de apelación, anula parcialmente laudo o anula totalmente laudo arbitral en caso de recursos de anulación, declara bien denegado el recurso en caso de recursos de queja, o decide, dirime un conflicto de competencia en caso de los conflictos de competencia. Son frases muy precisas. Mientras que aquí en la parte resolutiva vamos a encontrar todo lo que contiene la parte resolutiva de la Corte, de las providencias que emite la Corte. Y ese texto va desde donde dice, en mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia, resuelve tal. Entonces ahí va a ser resolver, por ejemplo, vamos a ponerle aquí indemnización del artículo 216, por ejemplo. Entonces hacemos la búsqueda y acá le debemos quitar pensión y dejamos solamente parte resolutiva, todo lo que haya de indemnización del artículo 216. Hacemos la búsqueda en la parte resolutiva e igualmente como el problema jurídico, la parte resolutiva la encontramos acá. Entonces acá pues habla, por ejemplo, esta providencia no nos serviría simplemente porque el 216 aparece en una cifra, en una cantidad o un valor. Y entonces vamos al siguiente resultado hasta donde hable del artículo 216 como tal. En este caso, así habla del artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo y adicionalmente indemnización plena de perjuicios. Entonces, eso es por las búsquedas por la parte resolutiva. Ya cuando uno quiere saber qué dijo la Corte respecto a esa indemnización cuando la Corte casa la sentencia.
Esa es una opción de búsqueda también. Cuando nosotros queremos saber, por ejemplo, en un tema específico, por decir vamos a poner ineficacia del traslado. Ineficacia. Este lo ponemos en comilla para que la búsqueda sea un poco más precisa. Pero si nosotros sabemos quién ha salvado voto en estas providencias de ineficacia del traslado, le damos clic acá en salvamento de voto y hacemos la búsqueda. Entonces, en estas providencias de ineficacia del traslado, por ejemplo, acá ha salvado voto el doctor Quirós, acá ha salvado voto el doctor Quirós también, acá salvó parcialmente voto el doctor Botero y el doctor Quirós. Y la forma en este momento que nosotros tenemos para visualizar los salvamentos de voto es solamente en el archivo PDF. Entonces nosotros podemos desplegar el archivo PDF y en la parte final de la providencia, en este caso no sé si ya haya bajado ese salvamento porque es muy reciente. Por ejemplo, en esta salvó voto el doctor Omar Restrepo, pero no ha salido todavía el salvamento, o si no ya estaría aquí anexado en la parte final de la providencia, que ahí es donde los podemos encontrar. Entonces esta era una sentencia del doctor Giovanni, donde salva voto el doctor Omar Restrepo. Otra forma de poderla mirar es acá en la parte final de este campo, encontramos salvamento de voto, o sea, para saber quién salvó o no voto. Y en este campo también podemos hacer la visualización de la titulación, es decir, los descriptores con sus respectivas reglas o restrictores y su tesis. Entonces acá es la parte de las consideraciones de la Corte. Entonces ahí encontramos mucho más específico, porque aquí en la visualización inicial de la búsqueda solamente encontramos los niveles de descriptores y restrictores, pero no podemos ver la tesis. En cambio acá también la podemos ver muy fácilmente, ¿sí? Ahí encontramos las tesis de cada descriptor y restrictor. En este caso, cuando no tiene tesis es porque en la parte de arriba se relaciona la tesis igual de esta titulación. Eso sería la búsqueda por cuando necesita uno ver un salvamento. Si nosotros adicionalmente, por ejemplo, necesitamos ese mismo tema, ineficacia del traslado, pero queremos saber de una decisión que nos han referenciado mucho y solo sabemos que es de la doctora Clara, ¿sí? Entonces le digitamos ahí doctora Clara en ponente y hacemos la búsqueda. Entonces, por ejemplo, acá salen 10 resultados donde es ponente la doctora Clara en un tema que es de ineficacia del traslado. En este caso, si por ejemplo queremos saber es solamente las relevantes, entonces le damos clic acá, hacemos la búsqueda y de ineficacia del traslado nos salen 7 relevantes sobre ese tema de la doctora Clara. Entonces desplegamos y miramos a ver cuál es la que necesitamos. Entonces ya es mucho más corta la búsqueda. Eso sería por ponente. Cuando nosotros necesitamos buscar una providencia que tenemos el número de erradicación, por ejemplo, si miremos esta misma, 68852, simplemente digitamos acá 68852, hacemos la búsqueda y nos trae en este caso este radicado tuvo dos providencias, la sentencia de casación como tal y la sentencia de distancia que se profirió independientemente a la de casación. Entonces ahí encontramos por número de erradicación. Cuando hacemos la búsqueda tanto en la sala laboral como en la sala penal, hay un radicado de 5 dígitos que se asignan en las secretarías cuando se radican los procesos que llegan de los tribunales. Entonces, esa es solamente para sala penal y sala laboral. Para la sala civil ellos digitan es como por decir desde el año 2015 00150, por ejemplo. Ellos radican es así, sala civil y sala plena. Entonces ahí siempre van a encontrar es por
por parte de los 23 dígitos con que se radica un proceso desde juzgados hasta acá la corte. Si nosotros queremos hacer búsqueda por número de providencia, entonces, por ejemplo, acá queremos hacer búsqueda de esta 3635. Le damos SL3635-2020 y hacemos la búsqueda, porque tenemos específicamente la providencia. En este caso coincidió que es relevante, porque si de pronto la providencia no es relevante, entonces nos restringe la búsqueda. Siempre debemos verificar que la búsqueda acá está en todas. En este caso coincidió que es relevante, pero entonces volvemos a buscar e igualmente tiene que salir ese proceso, el SL3635. Entonces ahí estamos, es cuando tenemos exactamente una providencia y queremos consultarla para de pronto tomar el criterio que tiene esta providencia para los proyectos que estén desarrollando en sus despachos. Y lo mismo acá, entonces le podemos hacer la opción de descargue para que ustedes puedan copiar la parte pertinente de las consideraciones de la Corte que necesiten para su proyecto. Entonces acá se despliega el archivo Word. Acá, como ya visualizaron el HTML y acá el PDF, que es donde están las providencias con firma y las que contienen los salvamentos. Mire, por ejemplo, en este caso están ya los dos salvamentos del doctor Botero, del doctor Omar Ángel, del doctor Quirós. ¿Sí? Entonces acá están las firmas y en las firmas aparece quién aclara o salva voto. Entonces acá está el doctor Botero, el doctor Castillo, el doctor Omar Ángel y el doctor Quirós. Y posteriormente a las firmas se aparecerán los salvamentos respectivos. El del doctor Quirós, el del doctor Omar Ángel, el del doctor Botero y el del doctor Castillo. Entonces ahí esa providencia ya tiene todos los salvamentos. Y ahí es donde los podemos leer y observar. Esa es por número de providencia. El ID es un número consecutivo que el sistema como tal, el aplicativo como tal, le asigna al número de providencias. Eso es más como internamente de la relatoría, entonces no, ese es más para uso de la relatoría, para uso de trabajo. Cuando nosotros aquí queremos hacer la búsqueda solamente por tipo de providencia, entonces, por ejemplo, necesitamos solamente es un recurso de anulación. Entonces, mentiras, este tipo de providencias es las clases de providencias que se manejan aquí en la sala de casación laboral, que son autos, sentencias complementarias y sentencias de instancia. ¿Sí? Y acá en la clase de actuación sí van los procesos principales de la Corte, que son el recurso de anulación, recurso de apelación, recurso de casación, antiguamente el de homologación, recurso de queja, revisión, conflictos de competencia, acción de revisión. Y esas son en general la clasificación de nuestras clases de actuaciones. Entonces, si nosotros queremos hacer la búsqueda combinada, por ejemplo, de sentencias, y adicionalmente solamente queremos ver los recursos de anulación, entonces le damos ahí a aceptar sentencias de recurso de anulación de la sala laboral y buscamos y solamente nos va a traer los recursos de anulación. Entonces son 404 providencias de recurso de anulación. Esa sería para hacer la búsqueda específica. Cuando nosotros quisiéramos tener un tema específico que hable de convención colectiva, pero que no tenga que ver con recursos de anulación, entonces acá le damos la opción de recursos de casación, porque hay recursos de anulación que pueden hablar de convenciones colectivas, entonces, pero nosotros no queremos recursos de anulación, sino solo recursos de anulación, entonces, de casación, le damos esto y le damos el tema respectivo. Ahorita hacemos unos ejemplos como más específicos y para esas búsquedas. Entonces ahí seleccionamos, acá es por tipo de providencia, o si solo queremos, por ejemplo, autos, entonces también seleccionamos y buscamos los autos que haya respecto a cualquier tema.
En esta parte de fuente formal, ahí encontramos todas las normas que la Corte ha desarrollado en sus consideraciones. Entonces puede ser un acuerdo, un decreto, una ley, el Código Sustantivo del Trabajo, el Código Procesal del Trabajo, el Código General del Proceso. Todas las normas que ustedes quieran encontrar ahí, puede haber algún resultado. Convenios, recomendaciones de la OIT. Entonces ahí uno hace así, por ejemplo acá, el convenio 111 de la OIT. Entonces hacemos búsqueda y en la parte final vamos a visualizar que acá se habló del convenio 111 sobre discriminación del empleo. Y vamos a la última providencia que habló del convenio 111 de la OIT, que es de 2011. Entonces esa búsqueda también puede ser un poco más específica porque es donde se está desarrollando como tal la norma específica que estamos necesitando, por ejemplo, antecedentes. En la jurisprudencia relacionada encontramos por decir, en tema de pensiones de alto riesgo, si nosotros queremos acá buscar, hagamos la búsqueda alto riesgo, entonces ahí vamos a buscar en su generalidad providencias que hayan hablado de ese tema específicamente, ¿sí? Entonces acá, régimen de transición en pensiones de actividades por alto riesgo, nos salen 186 resultados. Entonces acá es mucho más específica la búsqueda porque es solamente, menciona todas las providencias que hayan hablado de alto riesgo y que se hayan como mencionado en otras providencias, que se hayan citado. Entonces, esa es una búsqueda para la jurisprudencia relacionada. Pero en este campo de jurisprudencia relacionada también podemos encontrar fácilmente todas las gacetas del trabajo. Acuérdese que todavía se están utilizando antecedentes de gacetas del trabajo. Entonces, la forma de hacerla ya nos toca es limpiar la búsqueda. Entonces, acá le hacemos nueva búsqueda, que ya no hay seleccionado ningún criterio. Y en esta le podemos hacer, por ejemplo, Gaceta Judicial tomo 9, ¿sí? Entonces hacemos la búsqueda porque sabemos, la tenemos por referencia, por legis, por el espectador la mencionó, el tiempo, o algún medio de comunicación mencionó esa Gaceta del Trabajo. Entonces nosotros queremos mirar esa providencia específica. Entonces acá buscamos por tomo 9 y nos van a salir varias. Pero adicionalmente, si queremos un tema específico, podemos combinar la búsqueda con el tema específico. Entonces acá nos salen 48 resultados de providencias de la Gaceta del Trabajo del tomo 9. Y la podemos, por ejemplo, si quisiéramos acá trabajo trimestral, vamos a hacer la búsqueda con trabajo trimestral. Entonces diría uno que solamente va a salir esa, o pueden salir más. Entonces sale solamente ese, que es de trabajo trimestral y adicionalmente que está en la Gaceta del tomo 9. Entonces ahí lo que les digo, tanto las de la Gaceta Judicial como las de la Gaceta del Trabajo la vamos a encontrar solo en el documento PDF. Entonces acá desplegamos el documento y acá encontrarán la providencia de la Gaceta del Trabajo. Ahí la visualizan, ahí están están individualizadas cada providencia. Esa es la forma de encontrar providencias de las gacetas del trabajo, ya sea combinando el tema con el número de la gaceta, o si de pronto tienen, a veces también mencionan las páginas. Si tienen las páginas específicas, le adicionamos aquí página, por ejemplo, 72 y 76, a 76. Entonces, pues igual nos debe traer esa misma gaceta. Nos trae esta misma gaceta. Entonces se hace mucho más corta la búsqueda teniendo un poco más de datos. Vamos al campo de procedencia. En procedencia es todas acá colocamos de dónde viene cada proceso que se radica en la corte. Entonces ya sea
acá en este momento no tenemos seleccionada sala, por eso nos sale eso. Entonces vamos a seleccionar solamente nuestra sala. Y acá es juzgados del circuito cuando son conflictos de competencia o juzgados municipales también. Tribunal de arbitramiento es cuando vienen los recursos de anulación. Y tribunales superiores, acá están las distintas opciones de tribunales superiores. Entonces, de pronto, si ustedes están buscando específicamente uno, pero no tienen más datos, sino que es de esto y del Tribunal de Neiva, y adicionalmente tienen el nombre del demandante o demandado, entonces pueden combinar esa búsqueda y ahí sale el resultado. Este campo de delitos se lo utiliza más, es la sala penal. Nosotros en laboral no lo utilizamos. En sujetos procesales encontramos todos los sujetos procesales que participan en los procesos. Por ejemplo, el demandante, los demandados, los litisconsortes necesarios, los llamados en garantía, los intervinientes ad excludendum. Sí, todos los que encuentre, todas las partes que intervienen en el proceso, acá podemos encontrar. Si nosotros, por ejemplo, solamente tenemos un dato de alguna parte del proceso, entonces aquí la digitamos y, por ejemplo, la básica, seguro social. Entonces hacemos la búsqueda y pues nos van a salir pues muchas providencias del Seguro Social, porque son el grueso de las demandas, 11.882 providencias, donde es parte del Seguro Social. En servidor público también lo utilizan más la sala penal. Y en categoría de género es todas las provincias que se han seleccionado por la sala de casación laboral como de género, en alguno de sus derechos de género. Esa sería, digamos, como la utilidad que ofrece cada uno de los campos de búsqueda, ¿sí? Entonces ya creo que se me pasó el de la fecha, pero aquí es simplemente rangos por fechas. Si hasta ahí tienen alguna pregunta, por favor me informan si tienen alguna duda de algún campo, si quieren profundizar en algunos de ellos, o si no, hacemos algunos ejercicios combinados de búsquedas para hacer un poco más visual la forma de buscar en el aplicativo. En el chat no hay inquietudes, Yolanda. ¿No? Bueno, listo. Bueno, continuamos entonces con algunos ejemplos. Vamos a hacer ejemplos combinados como para reducir una búsqueda. Vamos a hacer, por ejemplo, acá condición más beneficiosa. Si necesitamos hacer una búsqueda de temas sobre condición más beneficiosa, adicionalmente queremos que en las consideraciones se hable de pensión de invalidez, y adicionalmente queremos solamente desde providencias que se hayan proferido, por ejemplo, desde el 1 de enero del 2010 hasta la fecha, 6 de mayo del 2021. Entonces hacemos esa búsqueda combinada de condición más beneficiosa, que en las consideraciones me hable de pensión de invalidez y el rango de búsqueda desde el 1 de enero del 2010 al 6 de mayo del 2021. Entonces generamos la búsqueda y nos trae 482 resultados. Siempre es grande la búsqueda. Entonces acá podemos ver la titulación y acá podrían saber si esa providencia les sirve para sus proyectos o si no vamos pasando. E igualmente vamos mirando las partes de las consideraciones donde se habla de pensión de invalidez. Acá. Y es el rango de 2000 hasta 2010. O sea, encontramos acá del 3 de febrero del 2010 hasta la fecha que es 5 de abril de 2021.
Entonces, esos son los resultados que se ofrecen. Pero, por ejemplo, reduzcamos un poco más la búsqueda. Entonces, acá podemos igualmente ponerle y pensión de invalidez. Cuando reducimos, cuando damos más criterios de búsqueda y más precisos, podemos reducir la búsqueda de 482 resultados a un número de 320 resultados. Entonces, ahí se va reduciendo un poco más la búsqueda. Entonces, haciendo combinaciones de criterios por tema, por consideraciones, por rango de fechas. Y si quisiéramos, por ejemplo, otro criterio más, solamente las relevantes, entonces le damos clic acá a relevantes y de las 320 vamos a mirar cuántas en ese tema nos sale como relevantes. Entonces nos salen solamente 19 relevantes. Entonces, si ve que la búsqueda se hace mucho más específica para el proyecto que estemos desarrollando en el momento, entonces ya solamente tendríamos que visualizar 19 providencias y no 300. Entonces, esa es como la forma de búsqueda específica haciendo campos. Pero si, por ejemplo, la queremos hacer mucho más específica, miremos a ver si dentro del asunto como tal ha habido pensión de invalidez, condición más beneficiosa y pensión de invalidez también en el tema y en el asunto que les hablaba que es el mismo problema jurídico y en el rango de fechas y tenemos también relevantes. Hagamos la búsqueda así, a ver si nos sale algo o si no la ampliamos. Nos salen 13 providencias, donde efectivamente en el asunto se está tratando de pensión de invalidez. ¿Se ve? En el problema jurídico se habla de pensión de invalidez. Y así uno va mirando los resultados en la parte inferior que se habla de pensión de invalidez, en el problema jurídico que va a resolver la Corte. Y así sucesivamente vamos mirando todas las providencias y al leer el problema jurídico pues es mucho más específico si esa providencia nos sirve para los proyectos que estamos sustanciando. Entonces, esa sería una forma de búsqueda donde tenemos criterios por tema, por pensión de invalidez, en asunto, por rango de fecha y relevantes. Pero ahora, por ejemplo, podríamos hacer más específica la búsqueda si de pronto si le diéramos ley 860. ¿Mm? La podemos dar en comillas o simplemente la damos independiente. Entonces acá habla de la ley 860 y salen 9 providencias. Se nos reduce un poco más la búsqueda de las 13 que habíamos encontrado inicialmente relevantes a 9, donde es específica, se habla de pensión de invalidez de ley 860, ¿sí? Y ahí adicionalmente condición más beneficiosa. Ahí encontramos el último resultado que es del 2012 y el primer resultado que es de 2020. Esa sería, así es que uno va haciendo combinaciones a medida que va necesitando providencias como antecedentes, entonces le vas dando los criterios como más específicos y tiene que uno tener presente que debe ser palabras muy claves. O sea, por ejemplo esta. Nosotros necesitamos específicamente que hable de condición más beneficiosa, que hable de pensión de invalidez, que adicionalmente en el asunto también. Entonces son palabras muy específicas para búsquedas, ¿sí? Y así podemos hacer la reducción de nuestros resultados, digamos, para hacer nuestra lectura más fácil. Otra forma que se podría hacer también sería por fuente formal. Hagamos una búsqueda, hagamos nueva búsqueda, quitémosle todos los criterios, dejamos en todas y vamos a hacer una por fuente formal. Entonces vamos a hacer por código sustantivo del trabajo y el artículo, cambiémosle este del 467, quitémosle al 260, por ejemplo. Y, por ejemplo, acá le colocamos el tema contrato de trabajo.
Ahí toca refrescarlo que algo... bueno, ahí no se demora. Entonces acá encontramos 28 resultados donde el tema principal tiene que ver con contrato de trabajo. Acá que lo tenemos en el tema entre comillas. Y adicionalmente que se hable de código sustantivo de trabajo, artículo 260. Entonces acá encontramos en la parte final código sustantivo del trabajo, artículo 160, y vamos visualizando los diferentes campos acá. Acá está hablando del 216 y el 260. Y así vamos mirando hasta el último resultado donde se habla de código sustantivo del trabajo y artículo 260. Entonces ahí salen 28 resultados por esa búsqueda específica. Y ahí la combinamos con fuente formal. Bueno, si por ejemplo nosotros queremos mirar, por ejemplo, indexación de la primera mesada. Vamos a ver indexación de la primera mesada y queremos saber en esta SL 736 del 2013, que es la relevante en el tema. En jurisprudencia relacionada vamos a encontrar las providencias que han citado esta providencia de indexación de la primera mesada que tiene que ver, que fue el cambio de criterio que se llevó a cabo. Entonces, por ejemplo, acá son 303 providencias que han mencionado o han citado la SL 736, que fue la que cambió criterio sobre indexación de la primera mesada pensional. Entonces, la última que la ha citado es una del 19 de abril de 2021. Es la forma de saber, por ejemplo, queremos saber dónde ha sido citada esta u otra providencia distinta y acá nos van a salir los resultados. Esa es una otra forma de búsqueda combinada. Acá lo que les decía, entonces, por ejemplo, acá queremos el tema de riesgos profesionales, accidente de trabajo. Las vamos a hacer sin comillas, así, accidente de trabajo. Y adicionalmente queremos que sea, por ejemplo, la Drummond, el sujeto. Drummond. Bueno, pongámosle así, Drum hasta ahí. Queremos ver una providencia que es del tema de riesgos profesionales relacionados con un accidente de trabajo y donde el sujeto procesal es el Drummond. Entonces hacemos búsqueda y encontramos 7 providencias donde el demandado es la Drummond. Y habla de riesgos profesionales y accidente de trabajo. ¿Sí? Exacto. Ahí vamos haciendo combinaciones a medida que vamos necesitando, dándole los criterios que necesitamos. Entonces podemos hacer las búsquedas que queramos. Así, eso sería haciendo combinación por sujeto procesal y por riesgos por tema que es riesgos profesionales, accidente de trabajo. Lo que les digo, acá en el tema, ustedes pueden hacer búsquedas con las frases exactas y las ponemos entre comillas, usando los conectores y o para tener 2 temas específicos, o simplemente podemos digitarle diferentes palabras básicas, como acá, riesgos profesionales, accidente de trabajo. Y ahí vamos a encontrar búsquedas muy específicas. Eso sería respecto a todos los campos, a las diferentes combinaciones que se pueden hacer. Y otra ayudita que ustedes pueden tener adicional a esto es que, por ejemplo, estos 7 resultados, ustedes en el momento no los pueden mirar así de rapidez, pero entonces ustedes pueden hacer un reporte para tenerlo como ahí en un archivo Word. ¿Cómo se hace el reporte? Aquí les seleccionamos todas las providencias, o sea, nos va a seleccionar los 7 resultados, le damos clic acá en reporte, le decimos que todos los campos, si queremos todos los campos, o simplemente le quitamos las consideraciones, como quieran, le podemos hacer todos, o sin consideraciones o sin parte resolutiva. Simplemente queremos todo lo demás, o la podemos hacer con todos los criterios. Acá le damos clic en reporte, se nos genera aquí una pestañita donde nos va a salir este resultado.
Entonces en este resultado van a salir las 7 providencias con sus respectivos temas, descriptores, restrictores, la tesis, si hay salvamentos de voto en la parte final, la nota de relatoría si la hay. Entonces acá en la parte final, antes de la otra providencia, encontramos la jurisprudencia relacionada, ¿sí? Y así sucesivamente vamos a mirar. ¿Para qué es útil? Porque, por ejemplo, lo que les digo, si ustedes en el momento no tienen tiempo de visualizar en el aplicativo, entonces lo que hacen es generar el reporte, lo copian en un archivo de Word, ahí para hacer la copia se da control A, después le dan control C y después buscan un archivo de Word y abren un archivo de Word nuevo y pegan el resultado. Y ahí ya les queda la consulta que se hizo para mirarla posteriormente. Porque en el aplicativo, si por ejemplo lo dejan más de 5 minutos, se congela. Entonces cuando se congela ya no pueden darle paso al siguiente resultado. Entonces esto es cuando, por ejemplo, llevan búsquedas de 20 resultados y ustedes iban visualizando, por ejemplo, el 10º resultado, se les congela y no pueden pasar al 11. Entonces una forma es con la ayuda del reporte. ¿Qué lo pueden hacer? Pasarlo a Word y lo mantienen ahí en cualquier momento que ya puedan volver a retomar ese asunto, entonces lo visualizan ya en formato Word. Eso sería la utilidad de este reporte.